Muy bien, jóvenes, buenas tardes nuevamente. En esta oportunidad, ¿no? Toca el tema número 4 de filosofía, ¿sí? Pero nos toca hablar, pues, justamente de la filosofía latinoamericana, no la filosofía antigua de la Edad Media, ¿no? Moderna o contemporánea, sino de esta parte del mundo, ¿no? No del antiguo, o sea, o del viejo continente, no, sino de esta parte, ¿no? Eh, la filosofía, obviamente, ¿no? Es un pensamiento, ¿no? Son muchas cosas que uno tiene a veces en la cabecita para poder, eh, digamos, obtener una explicación, ¿no? Como decía, pues, Condorito, ¿no? Acuérdate cuando algo le decía a Condorito y no entendía, decía, exijo una explicación, ¿no? La filosofía, pues, quiere eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo la parte de la filosofía latinoamericana, ¿no? Fue imitación, ¿no? Fue una imitación de la filosofía, pues, tradicional, de la filosofía europea, ¿no? O sea, se trajo como un molde, pero nunca se mejoró, o sea, se imitó, nada más, ¿no? Y salieron muchos exponentes, ¿no? De esta parte del mundo. Yo te lo dije, ¿no? La semana pasada. Augusto Salazar Bondi, por ejemplo, ¿no? Uno de nuestros representantes, José Carlos Mariátegui, también, ¿no? Entonces, obviamente cada uno en su posición, cada uno, ¿no? En su idea, en su pensamiento. Pero tenemos grandes representantes en Argentina, en Uruguay, en Chile, pues, ¿no? En Brasil también, ¿no? De la parte, pues, latinoamericana, ¿no? Ahora, generalmente de Brasil no hay muchos filósofos, porque el sentir de los brasileños es un poco más práctico, ¿no? Más deportivo, ¿no? No es así como pensante, ¿no? Ni buscar una explicación. Si no es más práctico, soluciona, no sé si tú tuviste oportunidad de escuchar a su presidente en esta pandemia. Dice, no es necesario que se ponga mascarilla ni tanta cosa. No, el que quiere morirse que se muera, pues, ¿no? O sea, tomaba las cosas prácticas, ¿no? Mira, estamos hablando de ahora, ¿no? Pero antiguamente también era así. Ahora, ¿qué, a qué podríamos llamar nosotros, pues, la filosofía latinoamericana, ¿no? Pues es un preámbulo nada más. Ahora, esta filosofía, pues, es la existencia de un pensamiento y, por tanto, pues, una filosofía que ha sido puesta en cuestión por nuestro gran José Carlos Mariátegui, ¿no? Incluso se va a discutir si antes de la llegada de los españoles existió una filosofía en algunos pueblos, pero de lo que no hay duda es que sí existía un pensamiento propio de cada pueblo y que se diluyó obviamente con la conquista. Veremos, pues, ¿no? Cómo se va a ir periodizando, ¿no? O sea, se va a dividir en periodos del pensamiento latinoamericano y peruano en relación, pues, con la filosofía, ¿no? Primero, tenemos que ver, ¿no? Dentro de la filosofía, en qué creían, pues, ¿no? Periodo de la cosmovisión precolombina, o sea, durante las culturas pre-incaicas, ¿no? Esto abarca desde que se formaron las primeras culturas hasta la conquista en el siglo XVI. Con respecto a este periodo, se va a discutir mucho, pues, sobre si en el pensamiento prehispánico existió o no filosofía, para lo cual habrá dos respuestas. Una, ¿no? De Miguel León Portillo o Portilla, que sostiene, pues, que ha habido una filosofía, por ejemplo, náhuatl, ¿no? En México, que se diferencia claramente del pensamiento religioso y mítico tradicional. Esto lo probaría el que entre los nahuas se problematizó este pensamiento religioso y mítico, con lo que ellos, pues, habrían ingresado a un proceso de racionalización, ¿no? También
lo acreditaría pues la existencia de los tlamatinimes, que son los sabios, ¿no? O filósofos con características bien definidas. Y finalmente, el que entre los nahuas existió una cierta diversificación del saber. Los conocimientos de los tlamatinimes no eran simplemente lo de los sacerdotes, sino que se referían pues a la astronomía, los códices, el calendario, la cronología, etcétera. Algo así, ¿no? Por ejemplo, como los sabios filósofos de Grecia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ¿no? Si hablamos pues, de Tales de Mileto, de Anaximandro, Anaxímenes, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ellos no solamente eran filósofos, ¿no? Eran inventores, astrónomos, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos algo así era también acá este tipo, ¿no? De filosofía. Ahora, la otra postura, aparte, ¿no? La que hemos mencionado, de Portilla, ¿no? La otra postura es de nuestro, digamos, connacional, ¿no? Augusto Salazar Bondy. También David Sobrevilla, entre otros, quienes sostienen que no ha habido una filosofía prehispánica o precolombina, sino solo una visión mítica del mundo, una visión de Dios, una visión del hombre, ¿no? Similar pues a la que tenían los griegos antes del surgimiento de la filosofía. O sea, fue solo una forma de pensar o una sola forma de pensamiento, ¿no? Sin embargo, aparece, ¿no? Después de los estudios hechos, el periodo escolástico entre los siglos XVI y XVIII. La característica central de este periodo es que se discutirá la condición humana del indígena, también relacionada con el derecho de hacer, ¿no? La guerra a los nativos y el derecho de dominarlos. La discusión se centra básicamente entre los sacerdotes españoles, Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? El primero, o sea, Gines de Sepúlveda, basándose en los preceptos aristotélicos, sostenía que el indígena no era un ser humano, y prueba de ello era que su grado de ignorancia y salvajismo. El segundo, por el contrario, ¿no? Bartolomé de las Casas, sostenía que el indígena sí era un ser humano. Prueba de ello fue la conversión de muchos indígenas, ¿no? Obviamente se sigue pasando en los periodos y llegamos al periodo de la Ilustración. En Latinoamérica se va a dar este periodo de la Ilustración entre 1790 y 1824, ¿no? Esto es gracias, pues, ¿no? A la famosa Revolución Francesa, que a partir de ahí, pues, se va a iniciar el proceso o el periodo de la Ilustración. Ahora, el Perú, entre 1750 y 1850. Este periodo corresponde, pues, al proceso de la independencia latinoamericana. Tenemos algunas características como la agudización de las contradicciones entre las instituciones de la colonia y la metrópoli. En América Latina, la casta dominante de latifundistas, jefes militares, clero e intelectuales criollos en defensa de sus creencias y privilegios, fue sensible a las nuevas ideas de la burguesía, a la burguesía revolucionaria inglesa y francesa. Se difundirá la obra de autores europeos, tarde y pese a las prohibiciones que tendrán efectos revolucionarios en el plano intelectual. Entre estos destacan Descartes, Leibniz, Galileo, Newton, Condillac, Rousseau, Montesquieu y Adam Smith, ¿no? Padre de la economía. Otra característica importante es que se renuevan, pues, las instituciones educativas. Surgen sociedades económicas, filantrópicas o de amantes del país. Se produce además un despertar de la conciencia crítica y un reconocimiento de la autonomía de la razón en la política
y en la vida social. Surge también un brote de identidad nacional y latinoamericana. Se creó en el Perú y publicó la revista de cultura El Mercurio Peruano, y sobresale pues la figura de Pedro Peralta Ibarnuevo, ¿no? Donde los representantes, pues, ¿no?, eran de la filosofía latinoamericana: Benito Díaz de Gamarra en México, Hipólito Unanue en el Perú, José Quijano y Carrillo en el Perú, Toribio Rodríguez de Mendoza en el Perú. Ahora, después viene el periodo del romanticismo. En Latinoamérica se va a dar desde 1824 a 1870, y en el Perú desde 1830 a 1880. Tal vez el rasgo más distintivo en el plano político sea la anarquía, o sea, donde no hay un presidente que quiera hacerse cargo de la nación, manifestada pues en el caudillismo de los jefes militares y latifundistas provinciales, aunque en Europa es Inglaterra la primera potencia económica de la época. El liderazgo cultural lo tiene Francia, de donde se importan pues el romanticismo, el liberalismo eclecticista, el idealismo eclecticista y el clasicismo español. En este periodo se expresa pues la supremacía de la filosofía política, dándose sendas discusiones entre conservadores y liberales con respecto a la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. Representante a ultranza en el Perú del conservadorismo doctrinario fue Bartolomé Herrera, quien emprendió pues la tarea de formar una generación propicia al establecimiento pues de gobiernos autoritarios y a la limitación de derechos populares, ¿no? Su principio fundamental de Bartolomé Herrera, peruano por si acaso, es el de la soberanía de la inteligencia en oposición a la soberanía del pueblo, y se logra, según Herrera, la paz y la armonía social subordinándose a una autoridad trascendental, soberana del universo, que es Dios, ¿no? Los liberales opuestos a estos planteamientos enarbolan un gobierno propio en una nación libre, inspirado pues en los preceptos de la Revolución Francesa. Los liberales atacan frontalmente el conservadurismo, que no es más que el empeño en conservar los privilegios, la distinción de castas y también la distinción de las familias. Entre los liberales peruanos más destacados tenemos a Benito Lazo, los hermanos José y Pedro Gálvez, Manuel Puente Arnau, Sebastián Lorente, etc. Seguimos avanzando. El periodo positivista en Latinoamérica se va a dar pues entre 1870 y 1910. Aquí en el Perú, desde 1880 a 1918. Corresponde a esta época el establecimiento del capitalismo financiero internacional. Hay una crisis del capitalismo inglés. Por ello, Inglaterra deja de ser la principal potencia y se produce el ascenso de Estados Unidos, Alemania y Japón, ¿no? En Latinoamérica, la tecnificación de las actividades agropecuarias coincide con la expropiación, ¿no?, de tierra a los indígenas, el que va a influir más en los intelectuales latinoamericanos. No va a ser Comte, sino Herbert Spencer, ¿no? Particular importancia merece la aplicación de las ideas evolucionistas para aplicar el desarrollo social en términos de competencia, hegemonía del más apto, todo ello como sustento ideológico, filosófico, del dominio que ejerce la burguesía en la sociedad capitalista. Predominan también tendencias antimetafísicas, una orientación empírica, revaloración de las ciencias y su afirmación de progreso.
Las clases bajas e intelectuales abrazan las ideas sociales, narcosindicalistas y forman el movimiento sindical. Corresponde, pues, en el Perú el periodo de la reconstrucción nacional luego de la guerra con Chile, ¿no? Llamada la guerra del Pacífico. El máximo representante en el Perú es Manuel González Prada, ¿no? También es un gran literato, ¿no? Se orientó también el anarquismo, en cuyo libertario se veía pues una garantía contra la intromisión de cualquier opresor. Después tenemos el periodo del espiritualismo, ¿no? Donde aparecen los patriarcas o fundadores en la famosa generación del 98. A principios del siglo XX, muchos intelectuales coinciden en su rechazo al positivismo, adhiriéndose pues a las ideas espiritualistas, idealistas, metafísicas e intuicionistas. De moda estaba pues en Europa. La figura europea de mayor impacto en la actualidad latinoamericana es Henri Bergson, ¿no? La significación de este movimiento radica pues en el hecho de haberle dado inicio a la actividad filosófica profesional, rigurosa en América Latina. Esto es lo que Francisco Romero denomina la normalización de la filosofía. Constituye pues un primer brote de enseñanza filosófica seria, la lectura pues de la filosofía europea, que se producía sin poderla conectar con los fundamentos históricos que le daban plenitud de sentido. Solo hubo comprensión estructural y no comprensión de caladura. La actitud hacia la filosofía europea fue de fascinación y reverencia, ¿no? Por eso que somos imitadores nada más. Su objetivo generacional va a ser difundir la riqueza cultural europea en América Latina para contribuir a su enriquecimiento espiritual. En literatura, esta generación coincide con el arielismo y al igual que este, tiene un trasfondo conservador, elitista y aristocrático. El más destacado representante en el Perú fue Alejandro Deustua, quien forjó una doctrina estética fundada en la vivencia de la libertad que había de desarrollarse y acentuarse más tarde sobre fundamentos teóricos más firmes, los cuales encontró en Bergson. El pensamiento de Deustua se articula pues en dos ideas fundamentales que se entrelazan: libertad y orden. Se entiende pues la libertad como una actividad creadora, una muestra de energía que pasa por un íntimo dinamismo evolutivo que renueva constantemente sus efectos. Por su parte, el orden representa lo estable del ser, lo permanente, lo acabado, aquello que se impone a la acción humana como estructura regular y fija. Mariátegui lo criticó duramente por su actitud negativa frente al factor económico y por su elitismo. Veía pues en él una encarnación del espíritu feudal. Después vienen el periodo de los movimientos sociales y la influencia del marxismo, ¿no? Hacia 1885 aparece el movimiento obrero de inspiración socialista, el cual pide reducción de la jornada de trabajo y convenios colectivos. Muchos de ellos abrazan ideas anarquistas de Proudhon y Bakunin, ¿no? Teniendo como modelo el sindicalismo español. El anarquismo domina hasta algo después de la Revolución de Octubre de 1917. Se produce la Revolución Mexicana de 1910. Asimismo, se produce el avance del imperialismo norteamericano. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, consolida su hegemonía en América Latina y en el mundo. La intervención norteamericana
va a desatar un movimiento nacionalista en toda América Latina. Será un nacionalismo burgués. La clase media encuentra su expresión ideológica en el radicalismo mexicano, el aprismo peruano y otros movimientos más. El marxismo se introduce en América en este contexto y en el Perú tendrá como máximo representante a José Carlos Mariátegui, quien fundó y dirigió la revista Amauta, congregando a un grupo de talentos brillantes, ¿no? Impulsó un profundo movimiento espiritual orientado hacia la transformación de la sociedad peruana. También se encuentra aquí el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Jefe, ¿no?, del Partido Aprista Peruano, quien pretende superar el marxismo con su tesis del espacio-tiempo histórico, ¿no? Su tesis así se llamaba, tesis del espacio-tiempo histórico. Otros representantes, como te lo había manifestado, tenemos, pues, ¿no?, Aníbal Ponce en Argentina, Luis Emilio Recabarren en Chile, Farabundo Martí en El Salvador, etcétera, ¿no? La tercera generación, llamada también la generación técnica, ¿no?, dominan las lenguas, el griego y el latín, y las ciencias positivas. Este proceso de tecnificación se hace con el objetivo de lograr un mayor adentramiento en la concepción filosófica. Como generación, ¿no?, asume el proyecto que la generación anterior le ha legado. Reinicia, pues, la discusión en torno a qué es hacer filosofía auténtica. Frente a esta interrogante surgen tres planteamientos. Los universalistas, quienes asumen los valores de la filosofía griega, la autenticidad radica en hacer filosofía a la europea, copia pura. Representante Mario Bunge. Los regionalistas entienden por autenticidad no filosofar a la europea, sino que plantean la posibilidad de un filosofar diferente, siendo su representante de los regionalistas Leopoldo Sea. El futurismo, el representante de esta postura es Augusto Salazar Bondy, que plantea que en tanto América Latina es una región dependiente y dominada, su filosofía y todos los productos culturales serán necesariamente inauténticos, alienados, carentes de originalidad. Por lo tanto, esta imposibilidad de dar aportes novedosos a la cultura universal. La filosofía latinoamericana ganará positividad o autenticidad tras la erradicación del subdesarrollo, es decir, cuando se produzca el cambio. Ahora vamos a ver un poco de Manuel González Prada. ¿Quién era Manuel González Prada? Nació en Lima el 6 de enero de 1848. No declarada la guerra, en 1879 ingresa al ejército peruano como oficial de reserva, tomando parte en la batalla de Miraflores. Lima cae en poder del ejército chileno y González Prada se encierra en su hogar en señal de protesta. Saldrá de él luego de firmada la paz para iniciar una campaña de renovación nacional que se prolongaría hasta su muerte. Ella encuentra, pues, su primer cauce en el Círculo Literario, agrupación de escritores de la que González Prada llegó a ser presidente. Bien. Y luego, pues, en el Partido Unión Nacional, surgido del Círculo Literario,
de la Unión Nacional se separa en 1902 por considerar contraria pues a sus convicciones la línea de acción política fijada por sus dirigentes. Desde entonces, continúa solo su combate por la renovación del país, desplegando una intensa actividad de propagandista, animando periódicos, pronunciando conferencias, escribiendo siempre. Antes, entre 1891 y 1898, había viajado por Francia, Bélgica y España. Allí ganó experiencia directa sobre los movimientos sociales e información sobre las doctrinas políticas que traducían la inquietud de la Europa finisecular. En 1912 ocupa su primer y único cargo público, la dirección de la Biblioteca Nacional, pero no vacila en abandonarlo 2 años más tarde como protesta contra el golpe militar que derrocó al presidente Jorge Billinghurst, ¿no? Vuelto a renombrar en 1916, permanecerá pues al frente de la biblioteca hasta el 22 de julio de 1918, día de su muerte, ¿no? Sus obras en prosa, ¿no? Páginas libres, Horas de lucha, Anarquía, Nuevas páginas libres, Figuras y figurones, Propaganda y ataque, Prosa menuda y El tonel de Diógenes, ¿no? En verso, González Prada escribió pues, las minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, libertarias, baladas y adoración, ¿no? Esas fueron sus obras tanto en verso como en prosa, ¿no? González Prada, el primer instante lúcido. González Prada, en nuestra literatura, el precursor de la transición del periodo colonial al periodo cosmopolita. Representa de toda suerte un instante, el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Federico More lo llamó o lo llama un precursor del Perú nuevo, del Perú integral, pero González Prada a este respecto ha sido más que un precursor en la prosa de páginas libres. Entre sentencias alambicadas y retóricas se encuentra pues el germen del nuevo espíritu nacional. Se forman el verdadero Perú, dice González Prada, en el célebre discurso de Politeama de 1888. Las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes, la nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Simultáneamente, denunció el colonialismo. En la conferencia del Ateneo, después de constatar las consecuencias de la ñoña y senil imitación de la literatura española, propugnó abiertamente pues, la ruptura de este vínculo. Dejemos las andaderas de la infancia y busquemos en otras literaturas nuevos elementos y nuevas impulsiones. Al espíritu de naciones ultramontanas y monárquicas, prefiramos el espíritu libre y democrático del siglo. Volvamos los ojos a los autores castellanos, estudiemos sus obras maestras, enriquezcamos su armoniosa lengua, pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la definida prolongación de la niñez. Todos constatan que no fue, sino verbo, pero no es lo que a González Prada lo define como literato, más que como político, es su verbo mismo. El verbo puede ser programa, doctrina, y ni en páginas libres, ni en horas de lucha encontramos una doctrina, ni un programa propiamente dichos, ¿no? José Carlos Mariátegui. El pensamiento de José Carlos Mariátegui
expresión positiva de la guerra obrera peruana, se forjó y desarrolló en la lucha de clases lo que había sostenido Carlos Marx, y no al margen de ella. Característica de su pensamiento: Mariátegui era un marxista convicto y confeso, es decir, tenía pues una posición de clase a favor del proletariado, estaba al lado de los explotados. El Amauta sentía en carne viva lo que sentían las masas explotadas de nuestro país, y lo que sentía lo tradujo en su cortísima vida, en acción concreta y palabra escrita. Además, Mariátegui tenía una concepción del mundo, una ideología, a saber, el marxismo-leninismo. Consideraba que el leninismo en su época es la nueva forma, la más alta que en esta época había adquirido el marxismo. Los 7 ensayos. En este libro, ¿no?, Mariátegui hace un análisis de nuestra economía, punto capital, pues es imposible comprender una sociedad si no se conoce su estructura económica y las relaciones sociales que surgen de ella. Sostiene que el Perú es un país semifeudal y semicolonial, y su categoría de semicolonial irá pues agravándose a medida que penetre más el imperialismo, y lo prueba y lo demuestra en su esquema del proceso económico de nuestro país. Mariátegui hace un esbozo de las clases en el Perú y de su evolución histórica. Asimismo, también nos hace aquel esbozo de la evolución de las ideas en el Perú. Habla, por ejemplo, del problema del literario, algo que debemos estudiar bastante para entender cómo ha evolucionado la literatura en el Perú. El problema del indio. El Perú es una nación en formación, es el problema de 4 millones de peruanos, es el problema de las 3/4 partes de la población del Perú, es el problema de la mayoría, es el problema de la nacionalidad. Una política realmente nacional no puede prescindir del indio, no puede ignorar al indio. El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. La opresión enemista al indio con la civilidad lo anula prácticamente como elemento de progreso. Los que empobrecen y deprimen al indio, empobrecen y deprimen a la nación. Sin el indio no hay peruanidad posible. El problema del indio es el problema de la tierra. Por tanto, el problema nacional se basa en el problema de la tierra. Mariátegui comprende a nuestro país en sus entrañas y señala que los campesinos están siendo aplastados por la feudalidad que los oprime. Esta feudalidad tiene 2 expresiones: el latifundio y la servidumbre. Nuestro país es semifeudal y esa es una montaña que está pesando y doblegando al campesino peruano. El problema del campesino peruano es el de la tierra y cómo conquistarla. Y para ello, dice Mariátegui, hay que organizar al campesino. Además, crear la fuerza armada del campesinado. La filosofía. Mariátegui sostiene que cada civilización tiene su propia intuición del mundo, una propia filosofía, una propia actitud mental que constituye su esencia, su ánima, y las ideas brotan de la realidad e influyen luego sobre esa, modificándola. La filosofía tiene un carácter de clase, es instrumento de la lucha de clases para la conquista del poder o la defensa del conquistado. La filosofía es producto en concreto de la práctica social sostenida como ideología el marxismo-leninismo.